Sí. Le podemos preguntar a una especialista que escribió justamente un libro titulado ¿Quién le cree a la justicia? La abogada especializada en Derecho Laboral, Natalia Salvo. ¿Cómo te va, Natalia? Aquí Jimena y Ezequiel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Jimena, Ezequiel, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, gracias por contenta de atendernos. recibirte. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. ¿Quién le cree a la justicia? Bueno, creo que muy poca gente, según dicen las encuestas, de 10 argentinos, depende la consultora, entre 8 y 9 argentinos y argentinas no le cree al Poder Judicial. Primero quiero aclarar esto, la justicia es un valor y el Poder Judicial es un poder constituido del Estado cuya misión constitucional es ante los conflictos, ¿no? Una palabra que parece mala en la sociedad actual, resolverlos a través de la mediación de la ley y no de la violencia. Claro. Te diría que esta idea está en el surgimiento de la concepción del Estado moderno, donde en teoría todos y todas cedemos el uso de la fuerza personal para resolver conflictos, para que se administre a través del Estado. Y esto me parece central porque en las sociedades existen diferentes intereses objetivos, diferentes problemáticas, que en el caso de ser acalladas, lo que sucede no es que no hay conflictos, sino que se perpetúan y se profundizan las desigualdades. Y el Poder Judicial tiene por misión constitucional interpretar la ley, que es una mediadora por excelencia de conflictos, y la ley suprema es la Constitución Nacional, pese a lo que dice el presidente, que es la ley de presupuesto. Y la verdad que padecemos un descrédito muy importante en el Poder Judicial, no porque haya sido un poder que en algún momento fue popular, si querés hay algunas expresiones de popularidad, por ejemplo, en la creación de los tribunales del trabajo, allí en 1944, donde los titulares de la Corte Suprema de Justicia no querían tomarle juramento porque eran jueces, digamos, de baja estofa. Y también tenemos expresiones como... Exactamente, sí, no querían tomarle, no era el argumento de cobertura, sino que no eran tribunales validados, bueno, diferentes argumentos. Pero allí por el 10 de septiembre de 1930 la Corte dicta una acordada con la teoría de facto validando el primer golpe de Estado en nuestro país del 6 de septiembre de 1930 a Hipólito Yrigoyen. Después tenemos un poder judicial que fue el único poder que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar, que en ese momento se advertía a través de la negativa de habeas corpus para los detenidos desaparecidos. Y después la última expresión, ¿no? Un poder judicial en pleno macrismo, donde aquellos jueces que no se avenían a validar un programa de estado de exclusión y absolutamente inconstitucional en algunos casos, como por ejemplo el juez Arias, fueron destituidos por hacer lugar a derechos constitucionales como el derecho de consumidores y usuarios ante la dolarización de las tarifas, es decir, ante el exceso del Poder Ejecutivo o incluso el dictado de normas inconstitucionales por parte del Poder Legislativo, el Poder Judicial es la última barrera para que no se violenten los derechos o para la efectivización de los derechos. Pero ¿qué pasó de un tiempo a esta parte? ¿Por qué aún se profundizaron aún más este rasgo de incredulidad, antipopularidad, esto que se llama familia judicial endogámica? Bueno, Jiménez mencionaba recién la profunda transformación que van a proponer en México, porque hoy en día es imposible llevar a cabo una profunda reforma en las políticas de Estado y de gobierno para las mayorías si no es a través de una reforma del Poder Judicial, que es un poder monárquico, que no elige el pueblo, que no pasa por el escrutinio popular. Pero digo, nosotros en Argentina nos vimos muy bien con la persecución judicial, con el disciplinamiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura, con la troika, servicios de inteligencia, Poder Judicial y Poder Mediático, que no solamente tiene que ver con funcionarios públicos, sino que tiene que ver con medidas populares. Recordarán en plena pandemia el decreto de necesidad de urgencia que establecía como servicio público esencial a la telefonía celular, a Internet, derechos que en otros países ya son derechos humanos, en un contexto de pandemia, y bueno, como afectaba los intereses objetivos del oligopolio en esta materia, ¿no? Fue declarado inconstitucional por parte de la Corte, y lo mismo con la Ley de Servicios
de medios y audiovisuales, es decir, todo lo que toque un interés objetivo de la economía, hoy pasa por el Poder Judicial porque es más económico, es más rentable que lo que se llama hacer la rosca política en los poderes clásicos del Estado, ¿no? Y se sacan una decisión que en vez de ser ley o a través del Poder Ejecutivo, se lo sacan con una economía del diálogo político a través de una sentencia. Claro, les resulta más efectivo, más rápido. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención del Poder Judicial es que para entrar a trabajar tenés que entrar a trabajar 2 años gratis. O sea, esclavitud, en realidad esclavitud bancada por los padres, o sea, eso ya te determina una clase social, porque la gente que tiene que trabajar para comer no puede trabajar en el Poder Judicial, y eso me parece que ya desde el vamos lo hace elitista. ¿Cómo lo ves eso vos, Nati? Sí, mira, yo cuando entré, mi primer trabajo fue trabajo de meritorio en un juzgado de ejecución penal en 1997. No solamente este rasgo que marcás, Jimé, y que incluso fue uno de los motivos por el cual Cristina Fernández Kirchner tuvo una posición fuertísima en el 2013 cuando planteó la democratización de la justicia, sino porque los primeros que, digamos, se blanqueaban eran aquellos que tenían o lazos de parentesco o amistad con funcionarios judiciales de alta cumbre. Entonces, esta lógica endogámica de reproducción antipopular, y cuando digo antipopular, incluso es contraria a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, en donde se evalúa la idoneidad y no el derecho de sangre como el principio fundamental de la igualdad. Eso se fue de algún modo subsanando, pero hoy en día el apriete es también a través de la lógica presupuestaria que maneja el Consejo de la Magistratura, manejado por un fallo de la misma Corte, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después de la reforma constitucional del 94, el Consejo de la Magistratura administra el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y te premia fueros persecutorios como el fuero penal federal y te castiga fueros sociales como el de la seguridad social, el laboral, en donde sin presupuesto no podés tener más juzgados. Y bueno, lo vemos incluso en la cumbre del Poder Judicial de la Nación, hoy manejada por 4 hombres, una composición que no resiste la cantidad de población que tiene la República Argentina, ¿no? Es donde va a terminar todo, que es la Corte Suprema de Justicia, es el que te va a definir, por ejemplo, si el decreto de necesidad de urgencia 70/23 es constitucional o inconstitucional, lo mismo con la ley de bases 27742, ahora, por eso digo... Claro. Ahora, Natalia tiene la posibilidad de hacerlo ahora y no lo están haciendo. Lo de definir lo del... Claro. Y no lo están haciendo porque juegan políticamente. Ahora, Néstor Kirchner tuvo una posibilidad histórica de reformar al Poder Judicial de la Nación. No lo aprovechó en vista del diario del lunes, porque se le estaba haciendo justamente un juicio, se le hizo un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema menemista. Hubo renuncias en el medio, entonces cuando se van ya se corta el juicio político para esos porque dejan de ser políticos, no entiendo. Pero hubo una reforma del Poder Judicial. Hubo en todo caso nuevos nombres en el Poder Judicial. Cuando llegó Néstor Kirchner sumó a integrantes del Tribunal Supremo, pero todo sigue igual. Bueno, yo no coincido con esa visión porque en junio del 2003, sí, cuando esa corte menemista estaba muy fuerte y era un ariete de disciplinamiento para el Poder Ejecutivo, Néstor Kirchner lo dijo en cadena nacional, que a él no le iba a apretar la Corte Suprema de Justicia, dictó el decreto incluso 222/2003, que estableció una participación popular para pronunciarse por los futuros cortesanos, y lo que vos mencionás, si se cree, efectivamente que fue así. El juicio político a los integrantes de esa Corte menemista no dieron los números. Ahora, que esto es lo que yo planteo, creo que es fundamental para una profunda reforma judicial. El descrédito fue tan grande, la penetración popular de esa corte profundamente antipopular, antisindical, propatronal, que quería la dolarización. Quería la dolarización, claro. Estaba, por eso se pelea, porque quería dolarizar nuestro país esa corte. Y recordemos que el 28 de diciembre del 2001 se pronunció a favor del corralito, la constitucionalidad del corralito, y la eclosión social fue tan grande que el 2 de febrero del 2002 dictó el fallo Schifrin, revirtiendo el temperamento. Entonces, yo creo que para una profunda transformación del Poder Judicial se necesita no solamente reformas legislativas, pero la ley no es un pensamiento mágico, no opera en la realidad. Se necesita una profunda cosmovisión
del lugar del Poder Judicial en la sociedad, porque cuando así sucede, se hace rever el temperamento del máximo tribunal y del Poder Judicial. Pasó con el fallo Muña, el 2x1 ahí por mayo del año 2017. O sea, se necesita también una profunda reforma de las oficinas universitarias y de las currículas, porque la verdad que la mayoría de las universidades nos forman o nos performan para ser más abogados de negocios que abogados de derechos humanos. Ahí nos ven como nostálgicos, ¿no? Hay una sobrevaloración de algunos derechos respecto de otros, pero creo que la cosmovisión del Poder Judicial, que es un poder político, para que la gente le reclame e interpele al Poder Judicial del mismo modo que interpela al Poder Ejecutivo, es fundamental, porque no hay instancias de votación. No hay instancias de penetración popular del pueblo a través de la selección o remoción de jueces. Los jueces del agua escondido no van a ser removidos porque eso pasa por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que no lo va a remover. No hay más casta que eso. Una pregunta, ¿cuál sería la instancia? ¿Cuál sería? ¿Cómo le imaginas vos? Popular, hoy es nula. Hoy es nula. ¿Y cómo? Se supone que el pueblo está representado a través de los diputados en el Consejo de la Magistratura, pero es una representación absolutamente indirecta. No, claro. ¿Y cómo se podría crear? Es que yo creo que es una discusión bien profunda. Si bregamos por la selección popular de los jueces, del mismo modo que sucede con los otros poderes del Estado, o no. Si una vez elegidos esos jueces, hay instancias de fiscalización efectiva, ¿no? Y cuando me refiero a eso, me refiero al Consejo de la Magistratura. Muchos abogados y abogadas denunciamos a jueces por demoras, por sentencias arbitrarias que ya pasan de ser arbitrarias, y sin embargo no hay sanciones. Claro. Ese Consejo de la Magistratura no impone sanciones. Entonces, ante la ausencia de sanciones, bueno, hay un ejercicio efectivo de un poder monárquico por parte del Poder Judicial. Es una monarquía. Por eso, y tu libro que apunta a eso, ¿cómo está funcionando? ¿Qué devoluciones hay en el mundo de la justicia o en el mundo del Poder Judicial, los estudiantes y estudiantes de Derecho? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, como lo que yo planteo es una visión en ese sentido bastante contrahegemónica. He tenido devoluciones de juezas y jueces que me han dicho, no hay escrito nada sobre esto, desde esta perspectiva, porque hay mucho sobre... Yo no escribí un libro dirigido a la academia, no me interesa porque esa academia reproduce una visión del derecho propio del Círculo de Viena, positivista, que va con un engranaje perfecto a la ideología actual liberal, en donde se cosifica a las personas y no se las humaniza. Entonces me han dicho desde eso hasta estar en sintonía con procesos, por ejemplo, con el de México, ¿no? Claro. Incluso, ¿por qué, por ejemplo, sí, ¿no? Es una cuestión constitucional, pero ¿por qué todos los jueces tienen que ser abogados? Hay escritos, artículos jurídicos escritos en ese sentido que yo cito, porque en definitiva, por ejemplo, que es el reducto monárquico o el residuo del pensamiento monárquico reside en todos y todas. Cuando uno pregunta por qué los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados no tienen que ser todos médicos, ¿por qué? Claro. Porque tienen asesores. Y si queremos una perspectiva interdisciplinaria del Poder Judicial, ¿por qué tienen que ser abogados los jueces? Es súper disruptivo. Es una buena pregunta esa, ¿eh? Es una buena pregunta. La conducta humana, psicólogos, antropólogos, sociólogos. Entonces, es digamos, un postulado que sacude intereses, pero sobre todo sacude cosmovisiones. Esto lo he hablado hasta con mi mamá, que es abogada, y porque sí tienen que ser abogados, pero no hay, o sea, profundicemos un poquito más. Claro, ¿qué vas a ver un abogado? Me interesa para leer tu libro, Natalia, ¿eh? Sí. ¿Quién le cree a la justicia? Bueno. Por eso queríamos hablar con vos. Sí, Gracias. Sí, porque todo el tiempo estamos hablando como mordiéndonos la cola con este tema y la verdad es muy disruptivo esto que planteas. Tal cual. Hay que hacer algo. Y ahora que lo pienso es una obviedad. No, y hay que hacer algo con el Poder Judicial porque la verdad que lo que pasa es que es una vergüenza. El lugar del juez, así como el racionalismo, el iluminismo después de la Revolución Francesa, la razón sustituyó el lugar de garantía divino. Esa razón también es una construcción político-ideológica, como la academia. Claro. Y del mismo modo el derecho es un discurso como la Biblia, yo lo planteo en estos términos, solo que la religión rige el fuero interno y el derecho rige las conductas de todos y de todas. Claro. Y el último intérprete de la Biblia, para los que son católicos, es el Papa, y el último intérprete de la ley es el juez o la jueza.
Exactamente. Claro. Gracias, Natalia. Te mandamos un abrazo grande y sabemos que tenés que dar clase ahora, así Un que te abrazo liberamos. enorme. Abrazo, Un abrazo Nati, grande. gracias. Natalia Salvo, abogada especializada en Derecho Laboral. ¿Quién le cree a la justicia? Es un nuevo libro, estuvimos conversando de eso. ¿Quién le cree a la justicia? Es una pregunta también que me interesa que nos contesten ustedes.